Bueno, vamos a ver los contenidos de la semana 5, corresponden a la unidad 3, o sea, ya dejamos de lado todo lo que era la parte de lógica proposicional, volvemos a la parte más teórica y a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es cómo se aplican estos modos que hemos visto de armar las distintas estructuras de razonamiento a el planteamiento de hipótesis en las ciencias fácticas y cómo se contrastan estas hipótesis con la experiencia para poder aceptar o rechazar estas hipótesis. Entonces, en principio lo que vamos a ver es un texto que pertenece a Klimovsky, uno de los autores que ya habíamos visto en nuestra primera unidad, Las desventuras del conocimiento científico, una introducción a la epistemología. El capítulo se llama Los enunciados científicos y lo importante que tenemos que revisar acá es la diferencia entre los distintos niveles de enunciados. Primero tenemos que recordar que hay una diferencia entre los distintos términos, que los términos pueden ser observacionales o empíricos, es lo mismo, por un lado, o términos teóricos. Los términos observacionales o empíricos son aquellos que hacen referencia a cosas que podemos observar directamente. Por ejemplo, si yo digo mesa, azul, plumas, son cosas que uno puede directamente captar con los sentidos. No solo con la vista, sino que puedo hacer referencia a cosas que uno pueda captar con el tacto. Por ejemplo, decir que algo es áspero sería también observacional, o que es caliente. Son cosas que se pueden captar directamente con los sentidos. En cambio, los términos teóricos son términos que hacen referencia a cosas que no captamos directamente. Y en algún sentido son términos que son inventados dentro de determinada teoría para explicar aquellas cosas que sí se pueden observar. Yo puedo observar que las cosas se caen, por ejemplo, que los cuerpos se caen, eso es puramente, que los cuerpos físicos se caen, eso es puramente observacional, pero si para explicar por qué se caen los cuerpos físicos menciono la gravedad, bueno, gravedad es un término teórico, algo que no se puede directamente observar. Es un término que sirve para explicar lo que sí se observa. Cada disciplina científica va a tener sus propios términos teóricos. Hay términos teóricos propios de la física, hay términos teóricos propios de la biología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, átomo, molécula, o tenemos célula, gen. Dentro de las ciencias sociales también, en la psicología, por ejemplo, hablar de lo inconsciente, de la libido, son todos términos teóricos que sirven para explicar las conductas de las personas, que eso es lo observable. Entonces, por un lado tenemos términos observacionales y por otro lado tenemos términos teóricos que sirven para explicar lo que se observa. Por eso es que si una teoría científica solo tuviera términos observacionales no podría explicar nada, porque con términos observacionales solamente describimos la realidad, describimos lo que se ve. Puedo describir se cayeron tales objetos, pero si yo quiero explicar por qué se cayeron, ahí es donde tengo que introducir algún término teórico. En este caso vamos a hablar de la gravedad, de la masa, vamos a decir que todos los objetos tienen masa, que los objetos que tienen menor cantidad de masa son atraídos hacia los que tienen más masa, por eso los objetos caen hacia abajo, digamos, hacia el planeta Tierra. Entonces, hablar de masa, hablar de gravedad, hablar de inercia, estoy hablando con términos teóricos, pero esto sirve para explicar lo que sí se observa, que es que las cosas se caen, lo puramente observacional. Lo puramente observacional describe, lo teórico explica, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos distintos de términos que nos van a dar distintos niveles de enunciados. Cuando hablamos de término hablamos de una palabra suelta, pero cuando hablamos de enunciado ya hablamos de toda una oración. Lo que vamos a ver es que Klimovsky va a dividir en distintos tipos de enunciados a los enunciados científicos. Enunciados empíricos básicos es el primero, o enunciados nivel 1. Son enunciados que tienen básicamente dos características. Son puramente observacionales, o sea, no hay nada teórico en ellos, y son singulares. Que sean singulares significa que hacen referencia a una cosa particular o a un grupo, pero si es un grupo definido, es un grupo específico. Por ejemplo, si yo digo algo como el paciente Rodríguez tiene manchas en la piel, es algo puramente observacional, no contiene ningún término teórico y es singular porque estoy haciendo referencia a una persona específica, el paciente Rodríguez.
Pero si yo digo, los ratones de la muestra número 1 poseen también tal característica observable, no sé, supongamos poseen el pelaje oscuro, es puramente observacional, es un grupo, pero es un grupo definido. Yo sé que los ratones de la muestra 1 son esos que están ahí. Serán 3 o 4 o 10, no importa, pero son esos que están ahí. Entonces, cuando hay especificaciones espaciotemporales, yo puedo decir los alumnos del aula 4, ¿no? Entonces estoy definiendo un lugar, un tiempo, los alumnos que están en el aula 5 el 8 de marzo del 2021. Entonces eso hace que por más que sea un grupo, sea también singular. Entonces el nivel 1, las afirmaciones empíricas básicas, están compuestas por enunciados que son observacionales y singulares. Comencemos por analizar los diversos tipos de enunciados científicos acerca de los alcances de su información. Esta puede ser singular o general y puede referirse a la base empírica adoptada o venir más allá de lo observable. Enunciados de primer nivel o enunciados empíricos básicos son entonces los que están dentro de la base empírica. La base empírica va a ser un conjunto de enunciados básicos que me van a poder permitir contrastar una teoría. Si mi teoría es todos los cuervos son negros, entonces dentro de la base empírica voy a tener enunciados que me digan cosas como ahí hay un cuervo y es negro, y otros que me digan ahí hay un cuervo y no es negro. O sea, son enunciados singulares, observacionales, y en algunos casos son compatibles con la teoría y en otros casos son incompatibles. Después vamos a ver más adelante qué sucede con ellos. Pero obviamente si mi teoría es todos los cuervos son negros y el enunciado es ahí hay un cuervo que es negro, ese enunciado es compatible. Pero si mi enunciado es ahí hay un cuervo y no es negro, es de cualquier otro color, entonces es incompatible. Un enunciado empírico básico se caracteriza por dos condiciones. La primera es que todos los términos que se emplean son empíricos, lo que decíamos recién, no hay términos teóricos. El enunciado debe hablar exclusivamente de la base empírica epistemológica. La segunda condición es que sean singulares o muestrales, o sea, de una cosa particular o de una muestra, de un grupo específico. Con lo cual se quiere decir que se habla de una sola entidad o de un conjunto finito y accesible. Serían entonces enunciados empíricos básicos: esta flor es azul, este animal tiene pelos, aquel animal tiene plumas, la aguja de este dial coincide con la raya número 10 de la escala. O sea, fíjense que cuando decimos esta, este, estoy reemplazando con eso las especificaciones espaciotemporales. En lugar de decir el ratón que está en la jaula 1, digo este ratón. Entonces es lo mismo. Este ratón refiere a este específico y no a algún ratón cualquiera del universo. También lo es el enunciado: el 75% de las personas que viven en este edificio son rubios, porque expresa el resultado de una inspección directa sobre una muestra y un recuento, lo cual ofrece información agotable y controlable. O sea, el enunciado puede ser estadístico, pero si dentro de esa estadística sigue siendo identificable un lugar como una muestra, acá dice este edificio, entonces eso hace que siga siendo nivel 1, ¿sí? Por más que sea estadístico. Por definición, una muestra es finita y accesible. Es cierto que la distinción entre lo accesible y lo no accesible es vaga. ¿Qué significa que sea accesible? Bueno, algo es una muestra si es finito, es que no es infinito, o sea, es un número determinado. Y accesible, que puedo acceder a ella. Yo digo, los ratones de la jaula 4 tienen pelaje oscuro, es accesible porque yo puedo ir a observar, voy a la jaula 4 y los cuento, me fijo cuáles son, observo su pelaje y puedo decir si es verdadero o falso eso que se dice ahí. ¿Sí? El enunciado empírico básico yo puedo definir por su verdad o su falsedad mediante la observación. Pero suponemos que nuestro análisis se realiza en el marco de un determinado medio social y una determinada etapa histórica, y que con relación a este marco los científicos han decidido ya qué enunciados se consideran empíricos básicos y cuáles no. Deben cumplir también con el requisito de efectividad. El requisito de efectividad para la base empírica: los enunciados empíricos básicos tienen la ventaja de que mediante observaciones oportunas puede dirimirse por sí o por no el problema de su verdad o falsedad. Es lo que decíamos recién, como yo puedo decir si ese enunciado es verdadero o falso. Me dicen los alumnos del aula
5 tienen tal característica observable, voy al aula 5 y me fijo y entonces me doy cuenta si ese enunciado es verdadero o es falso. Esto solo sucede entonces con los enunciados empíricos básicos, los nivel 1. La ciencia no puede tomar en cuenta únicamente este tipo de enunciados precisamente por sus condiciones de singularidad, finitud y efectividad. Las leyes científicas tienen que ser expresadas mediante enunciados generales. El caso de las generalizaciones no permite una decibilidad efectiva en el mismo sentido que el de los enunciados empíricos básicos. O sea, una disciplina científica no puede tener solamente enunciados básicos, sino que en algún momento va a tener que pasar a ser generalizaciones. Pasar de este cuervo es negro, este otro cuervo es negro, este otro cuervo es negro, a todos los cuervos son negros. Pero cuando se pasa ese tipo de generalizaciones, ya estamos dentro del nivel 2 de enunciados. Bien, entonces el nivel 2 de enunciados va a estar compuesto por generalizaciones. Ya no hablamos de una cosa específica o de un grupo específico identificable, sino de algo más general. ¿Qué característica tiene? Que sigue siendo observable, sigue teniendo solamente términos observacionales o empíricos. Todavía no hay ningún término teórico, por lo tanto todavía no explican. Lo único que hacen es ampliar esa descripción. Por ejemplo, ¿cómo paso el enunciado nivel 1 al nivel 2? Enunciados nivel 1 son: este que está acá es un cuervo y es de color negro, este otro que está acá es un cuervo y es de color negro, este otro es un cuervo y es de color negro, y hay distintas maneras de generalizar. Un caso, es decir, todos los cuervos son negros. Entonces, en base a ciertos casos observados, paso a un nivel 2 cuando generalizo y digo que esa propiedad observable se da en todos los casos. En ese caso, voy a tener un enunciado nivel 2 que va a ser universal, porque va a hacer referencia a todos los casos. Tal vez no haga referencia a todos los casos, sino a algunos, y puedo decir algunos cuervos son negros. En ese caso, entonces voy a tener un enunciado nivel 2, pero de un nivel existencial. ¿Sí? Existencial es que existe al menos un cuervo que es negro. Y en otros casos puedo tener un nivel 2 estadístico cuando digo el 80% de los cuervos son negros, o sea, cierta cantidad, hay cierta probabilidad de que un cuervo sea negro. Eso es estadístico. Recuerda que los estadísticos podían darse en el nivel 1 también, la diferencia es que en el nivel 1 siempre tiene que haber una especificación espacio-temporal, algo que diga del edificio tal, de la muestra tal, del aula tal, ¿sí? Algo que esté especificando la muestra, mientras que en el nivel 2 es observacional, pero ya no hay nada singular, no hay ninguna especificación. Generalizaciones y leyes empíricas. El segundo nivel también pueden ser llamados generalizaciones empíricas. También estas se caracterizan por dos condiciones. El vocabulario de estos enunciados de segundo nivel es lógico y empírico. No aparecen en ellos entidades inobservables de carácter teórico, o sea, no contienen términos teóricos. Esto es importante. Ni el nivel 1 ni el nivel 2 contiene términos teóricos. Ya no se trata ahora de afirmaciones singulares, sino de afirmaciones generales que establecen regularidades. Por eso es nivel 2 y no es nivel 1. ¿Sí? Comparte con el nivel 2, es que son observables, pero se diferencia en que el nivel 1 es observable y singular, y este es observable y general. Se habla acerca de un conjunto de entidades que por su extensión no se pueden agotar mediante observaciones singulares. Por ejemplo, todos los cuerpos se dilatan con el calor, el 25% de los habitantes de Argentina son rubios. Denominaremos leyes empíricas a los enunciados empíricos generales aceptados por los científicos como conocimiento válido. Después hay una especificación sobre la palabra ley, pero bueno, no importa ahora que nos metamos con eso, sino que lo importante es entender la diferencia entonces entre nivel 1 y nivel 2. Y ahora menciono el primer tipo de nivel 2, las generalizaciones universales. Este es el caso, decíamos, en el que se hace referencia a todos los casos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Eso es una generalización universal. En algunos casos se entiende ley como estas generalizaciones universales, ¿no? Que dice ciertos epistemólogos como Popper se niegan a emplear la palabra ley para el caso de enunciados que no sean universales. ¿Qué características tienen los enunciados universales? Bueno, desde un punto de vista lógico, los enunciados universales tienen una asimetría que origina complicaciones para su verificación o refutación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se pueden verificar. Recordemos que verificar es decir que los enunciados son verdaderos. Ahora, si yo digo
todos los cuervos son negros, la única manera de verificar esto sería poder observar a todos los cuervos, uno por uno a todos los cuervos que existen en el universo. Entonces, de esa manera, si yo observo todos los cuervos y descubro que son todos negros, puedo decir el enunciado todos los cuervos son negros es verdadero. Pero obviamente hay una dificultad, no se puede observar a todos los cuervos, porque esto incluye todos los cuervos del universo en el presente, todos los cuervos del pasado que ya murieron, todos los cuervos que vayan a nacer. O sea, un enunciado universal es imposible de verificar. La experiencia humana siempre es finita. Pero por otro lado, y acá es esto de la asimetría que aparece acá, sí se puede refutar. Porque con encontrar un solo contraejemplo, o sea, con encontrar un solo cuervo que no sea negro, ya refuto, o sea, demuestro que es falso, eso es refutar, que todos los cuervos son negros. ¿Sí? Yo digo, todos los cuervos son negros. Enunciado nivel 2, observacional, universal. No lo puedo verificar porque no puedo observar todos los casos, pero con observar uno solo que lo contradiga, el enunciado queda refutado. Y eso es entonces a lo que se llama esta asimetría. La asimetría es, se pueden refutar, no se pueden verificar. Alcanza para refutarlo un solo contraejemplo. Después tenemos las generalizaciones existenciales. Ya habíamos dicho que en algunos casos, en lugar de decir todos, decimos algunos. Algunos cuervos son negros. Acá menciona algunos casos de cáncer se curan con tal droga. Esto es observacional, no estoy hablando todavía de nada teórico. No es nivel 1 porque no estoy hablando de algo específico, es nivel 2, pero es un nivel 2 de tipo existencial. No es universal porque no digo todos, sino que digo algunos. O sea, existe al menos uno. Y esto origina una asimetría análoga a la que señalábamos entre verificación y refutación para las leyes universales, pero curiosamente a la inversa. Resulta sencillo verificar un enunciado existencial, pero difícil refutarlo. Acá sucede al revés. Estos sí los puedo verificar, porque si yo digo algunos cuervos son negros, con que encuentre un cuervo negro, ya queda verificado que hay algunos que son negros, porque hay por lo menos uno. En cambio, si yo no encuentro nunca un cuervo negro, si yo encuentro cuervos de otro color, eso no refuta que haya algunos cuervos negros. Tal vez hay, simplemente que todavía no los encontré. Después, tenemos un tipo de generalización que se llama mixta, pero esta ahora la vamos a saltear y vamos a las estadísticas. ¿Sí? Vamos a tomar tres niveles, tres subtipos, digamos, de nivel 2. El nivel 2 siempre es general, esto significa que no es singular. Esa era la propiedad del nivel 1, pero puede ser general universal, hace referencia a todos los casos, general existencial, hace referencia a algunos casos, o general estadístico, cuando hace referencia a cierta probabilidad de casos. Por eso que dice un cuarto tipo, en realidad para nosotros un tercer tipo, porque hemos salteado esas generalizaciones mixtas. De enunciado general lo constituyen los enunciados estadísticos o probabilísticos, donde se ascribe a una población que puede ser infinita o bien finita pero no accesible una proporción estadística. Por ejemplo, la probabilidad de que un nacimiento de ser humano sea de varón es de 0,51. Esto es entonces un enunciado de tipo estadístico, que es también un enunciado nivel 2, es observacional, no hay términos teóricos, es general, no hay especificaciones, pero en este caso no se hace referencia ni a todos ni a ninguno, sino a una estadística. ¿Qué pasa con la simetría acá? Bueno, en realidad las hipótesis de este tipo no se pueden verificar, sino tan solo ponderar probabilísticamente, es una primera dificultad. La segunda refiere a la cuestión de si revisten o no el carácter de leyes. Aceptaremos su condición de leyes, pero con la aclaración explícita en cada caso de su carácter estadístico. O sea, son leyes, pero son leyes estadísticas. Quiere decir que si yo sé que la probabilidad de curarme es de 0,8, sabemos que esa estadística puede fallar, o sea, puedo terminar curándome o no. ¿Sí? Son leyes de tipo probabilístico que no se pueden verificar. Esto entonces en cuanto a todo lo que tiene que ver con el nivel 2, repetimos, los enunciados nivel 2 comparten con los nivel 1 que son observacionales, pero se diferencian en que los nivel 1 son singulares, hacen referencia a una cosa particular o a una muestra particular,
y los enunciados nivel 2 son observacionales, pero hacen referencia a cosas universales cuando dicen todos, existenciales cuando dicen algunos o estadísticos cuando se habla directamente de un porcentaje. Veamos ahora qué sucede con los enunciados nivel 3. Habíamos dicho entonces que para poder explicar es necesario introducir términos teóricos. Lo observacional solamente describe lo que sucede. Puedo describir por entidades individuales o puedo describir ya por grupos, pasar del nivel 1 al nivel 2, pero para poder explicar lo que realmente sucede es necesario pasar a un tercer nivel. El nivel 3 de enunciados es aquel que contiene términos teóricos. Los enunciados teóricos. Los enunciados que vamos a llamar de tercer nivel o enunciados teóricos cumplen la condición de contener al menos un término teórico. Pueden ser singulares o generales, distinción que había que explicar entre términos teóricos y empíricos, que ya la hemos hecho. No toda teoría o disciplina científica contiene términos teóricos y por consiguiente enunciados teóricos. Algunas teorías científicas no llegan a este nivel 3, pero lo importante para que puedan explicar la realidad es que lleguen al nivel 3, es que tengan términos teóricos. Ahora bien, los enunciados de nivel 3 pueden ser puros si tienen solamente términos teóricos o pueden ser mixtos si tienen algunos términos teóricos y algunos términos observacionales. Y es fundamental que haya enunciados nivel 3 mixtos porque son los que permiten combinar la experiencia con la teoría. Si yo tengo enunciados nivel 1 y nivel 2 por un lado, que son observacionales, y enunciados nivel 3 puros por el otro, que son pura teoría, no tengo conexión entre la teoría y la experiencia. Para que haya conexión entre la teoría y la experiencia, por ejemplo, enunciados que digan este cuervo es negro, este otro cuervo es negro, nivel 1. Enunciados que digan todos los cuervos son negros, nivel 2. Yo necesito explicar por qué son negros. Puedo acudir a términos teóricos y decir que la melanina que hay en los pigmentos del plumaje, eso produce su color negro, pero si el enunciado es puramente teórico, no se conecta nada con la práctica. Tengo que tener un enunciado a nivel 3 mixto, a lo que haga referencia a términos teóricos como la melanina, pero también a términos observacionales como el plumaje, para poder relacionar cómo es que un término teórico se relaciona con una explicación de algo que es observable. En materia de enunciados teóricos conviene discriminar entre puros y mixtos. Los enunciados teóricos puros son aquellos en los que además de los términos lógicos solo aparecen términos teóricos. Si se dispusiera de una teoría constituida únicamente por enunciados teóricos puros, no sería posible deducir de ellos nada que se aplicara a la experiencia o a la práctica, y no podríamos realizar explicaciones ni predicciones sobre lo que acontece en la base empírica, es lo que decíamos recién. Si fueran todos términos nivel 3, enunciados nivel 3, puros, no habría relación con la práctica. Parece inevitable entonces que si se emplean hipótesis teóricas puras en la construcción de una teoría, debe utilizarse además un segundo tipo de enunciados teóricos que llamaremos mixtos, en los que hay a la vez términos teóricos y términos empíricos. También son denominados enunciados puente porque sirven de vinculación entre el ámbito puramente teórico del discurso y aquel en que nos referimos a lo observable o a lo práctico. Tomados en conjunto, los enunciados teóricos puros, las reglas de correspondencia, o sea, los enunciados teóricos mixtos, y algunas generalizaciones empíricas pueden constituir teorías poderosas que permiten, por medio de deducciones, realizar predicciones y por consiguiente actuar sobre la experiencia y obtener resultados prácticos. Entonces, una disciplina científica completa debe tener en sus teorías enunciados de los 3 niveles. Y acá tenemos un cuadro en la página 79, entonces, de los 3 niveles de enunciados. Nivel 1, enunciados empíricos básicos, que son singulares. Nivel 2, enunciados empíricos también, pero ya no son singulares, sino que son generales, y los dividimos en universales, existenciales y estadísticos. Y por otro lado, el nivel 3, donde ya hay enunciados teóricos, que pueden ser puros o mixtos. Ahora, ¿cómo se pasa de un enunciado a otro? Bueno, veamos qué sucede. Se supone que la investigación científica empieza con enunciados nivel 1. Acá hay un cuervo negro, acá hay otro cuervo negro, acá hay otro cuervo negro. Cuando yo paso del nivel 1 al nivel 2, estoy utilizando la inducción. ¿Por qué? Porque yo, de haber visto 10 cuervos negros, 20, 30, el número que sea, pero un número finito determinado,
salto a decir todos los cuervos son negros, cuando yo no observé todos los cuervos, ¿sí? Eso es un salto inductivo, es una generalización inductiva. Mediante la inducción, que después vamos a ver también en forma más detallada cómo se confirman teorías por medio de la inducción, pero mediante la inducción pasamos entonces de un nivel 1 a un nivel 2. Se denomina método inductivo aquel que permite acceder a partir de información obtenida sobre una muestra, o sea, nivel 1, a información sobre una población por medio de una generalización, o sea, nivel 2. Es obvio que para que semejante método fuera practicable, deberíamos basarnos en observaciones sobre la muestra expresadas por enunciados de primer nivel y las generalizaciones nos permitiría acceder al segundo nivel. Pero no habría manera de emplear un método de esta naturaleza que nos permitiera a partir de observaciones acceder al tercer nivel. O sea, el nivel teórico, el enunciado teórico no va a surgir por inducción. Por inducción puedo pasar al nivel 1 al nivel 2. Pero para pasar al nivel 3 voy a tener que crear términos teóricos. Para crear términos teóricos acá voy a tener que utilizar, o sea, el científico va a tener que utilizar la imaginación creativa. La creatividad es la que va a llevarle, por ejemplo, a Newton a enunciar que hay algo que es la gravedad, ¿no? Crear ese nivel teórico requiere no de inducción, sino de imaginación, y acá el científico se parece un poco a un artista en la necesidad que tiene de innovar, de crear y de utilizar la imaginación. ¿Cuál será el método que permite a los científicos formular hipótesis o conjeturas de este nivel? Es el mismo método con el que un artista se le ocurre una obra de arte, o sea, por el poder de imaginación y de creación que dispone. Se trata de imaginar qué puede haber detrás de una apariencia que explique el comportamiento de esta. O sea, qué puede haber detrás del hecho de que los cuerpos se caigan que produce que los cuerpos se caen. Entonces Newton imagina y dice, bueno, hay algo que es la gravedad. No podemos acceder a ese detrás por medio de la observación y por ello debemos imaginarlo y en cierto sentido crearlo. Por eso a veces se dice que los científicos no descubren las explicaciones sino que las inventan. Newton no descubrió la gravedad sino que la inventó. Lo que él inventó es una explicación posible a por qué los cuerpos se caen. En otra época se daba otra explicación, en la Edad Media, en la Edad Antigua se daban otras explicaciones e incluso esas explicaciones pueden ir cambiando. No es lo mismo las explicaciones que dio Newton sobre el espacio y el tiempo, por ejemplo, que las que luego dio Einstein. Entonces, se elaboran, cuando Einstein elabora la teoría de la relatividad, por ejemplo, elabora nuevos términos teóricos para explicar otros fenómenos que se observan. El método científico consiste en tratar de producir buenas hipótesis. La inducción puede ayudar hasta el segundo nivel, o sea, para pasar del nivel 1 al 2, pero en el tercero ya no puede ayudar y es aquí donde realmente se movilizan con todas sus fuerzas las facultades artísticas del científico creador. El científico es una curiosa combinación de artista y lógico. La creación de una hipótesis es un acto artístico, pero su puesta a prueba es un problema de lógica. Entonces, esto tiene que ver con lo que habíamos visto antes con los contextos, porque incluso en el contexto de descubrimiento, que es cuando al científico se le ocurre la hipótesis, ahí va a estar en juego su imaginación. ¿Cómo formula la hipótesis? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué? O sea, la investigación científica parte de un problema. Se observa un problema, se produjo un eclipse, supongamos. El científico tiene que formular una hipótesis, o sea, una solución posible a ese problema. Para eso necesita la imaginación. Dice, por ejemplo, bueno, debe ser que la luna se puso delante del sol y lo tapó. Entonces, ahí está la imaginación para formular hipótesis. Eso es el contexto de descubrimiento donde no hay lógica, ¿sí? No hay un método correcto o incorrecto de formular hipótesis. Pero una vez que una hipótesis es formulada por la imaginación del científico, esa hipótesis tiene que ser puesta a prueba para ver si se la acepta o no. Y ahí es donde entra en juego la lógica. En el contexto de justificación, o sea, en el momento en el que la hipótesis se contrasta y se la pone a prueba, ahí vamos a utilizar, después vamos a ver bien cómo, los métodos lógicos para ver si las hipótesis se aceptan o se rechazan.